¿Acaso el gobierno, el Estado y los políticos en todo el mundo están generando violencia de género? En efecto, y cuando hablo de Estado, gobierno, políticos, me refiero a poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿eh? Todos los poderes. Y si tú crees que este video va a hablar sobre pobres las mujeres, te tengo otra hipótesis, otra idea. Para empezar, debemos definir qué es una violencia de género. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Violencia de género. A ver, desde cierto punto de vista hay varias definiciones, varias ideas de qué significa esto. Una de ellas es, yo creo que la más legal, es que es un agravante sobre una legislación ya existente. ¿A qué me refiero? A violencia doméstica, por decir algo. Un agravante es que si el hombre golpea a la mujer, ¿correcto? Entonces sería violencia de género. Otra definición podría ser cuando es por el hecho de ser de ese género, lo cual me parece que no tiene una realidad en lo que estamos viviendo hoy en día. Es decir, pensar que alguien ataca a una mujer por el hecho de que es mujer, pues, la verdad es una locura. Un ejemplo clarísimo es el feminicidio, que no debería ni siquiera existir en las leyes, porque eso significa que lo están haciendo solamente por el hecho de que es mujer. O sea, no puede haber otras razones, celos, drogas, delincuencia organizada, simplemente es porque es mujer y un día esta persona amaneció con ganas de hacer. La definición de muchas feministas es el ataque constante hacia la mujer. Incluso la Montero en algún punto quiso definir a la mujer como una víctima constante. Cualquier persona que esté victimizada por algo es mujer, lo cual es una locura. Pensar que las mujeres son las únicas que reciben algún tipo de violencia es una mentira. ¿Sabías tú que no hay un solo crimen en el mundo que no hagan las mujeres? Pensemos las peores cosas que pueden pasar. Secuestro, hay mujeres que lo hacen, aunque sea como el gancho para agarrar a una persona. Trata de blancas, especialmente cuando son niños. Que ojo, son niños y niñas, no solo niñas. ¿Sabías tú que en todos esos grupos criminales hay mujeres involucradas? Entonces, esta idea feminista de son crímenes que solo reciben las mujeres también es falso. Otra definición que podría aplicar es cuando la realiza, para mi punto de vista es la más correcta, es cuando un sexo lo hace al otro sexo. Y por ende, debería haber ciertas adecuaciones o, en efecto, algunas agravantes. El problema de esta definición es que pareciera que solo es de hombres a mujeres. Entonces, que consideran que los hombres gays que viven juntos todos los días se agarran a golpes y que, por decir, las parejas lesbianas jamás hay violencia. ¿Sabías tú que el primero, si no es el primero, es el segundo razón por el divorcio en la comunidad de lesbianas es por violencia? Mientras tanto, en la comunidad de homosexuales, de gays, es el menor grado de violencia que hay en todos los grupos sociales. Entonces, hay varias definiciones. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer tus opiniones. Ahora va mi idea o mi hipótesis. Si hemos logrado definir que básicamente debería ser como un agravante, que los dos lo hacen, de un lado al otro, aquí va una idea que casi nadie ha hablado. ¿Sabías que en los géneros hay dos? ¡Oh! ¡Gran misterio! ¿Hay dos géneros? Que entiendo, hoy en día se habla de género como que es diferente del sexo. Para facilidad de este video no nos vamos a meter con los temas de la comunidad LGBTQ y vamos a llamar género y sexo como que es lo mismo, ¿ok? Simplemente para facilidad. Pero pareciera que no hemos descubierto que adivinen que hay dos. Entonces, bajo esta premisa, si vamos a crear a nivel gobierno, en el matriarcado en el que vivimos, leyes que afectan a hombres cuando hay una interacción con una mujer, pues de igual manera debería haber esos mismos agravantes o puntos adicionales cuando lo hace una mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Algo de lógica tiene de trasfondo. ¿Sabían ustedes que en violencia intrafamiliar la mitad lo hacen las mujeres y la mitad lo hacen los hombres? Es correcto. No, o sea, todos los estudios lo definen. Eso de que, y hablo solo de violencia física, las demás violencias lo hacen más la mujer. En violencia física la mitad lo hacen las mujeres. ¿Cuál es el tema?
que si tú eres un hombre y te empujaron o te cachetearon, pues no te va a pasar mucho, no pasa nada. Que sigue siendo violencia, aunque no te duela, es violencia. Pero si tú empujas o le das un puñetazo o le das una cachetada a una mujer, pues bueno, posiblemente podrías llegar a lastimarla, ¿correcto? Creo que ahí no hay discusión. O sea, debemos entender que hay una superioridad física por parte de los hombres. Entonces, la agravante que pelean las mujeres es, bueno, cuando la violencia la genera un hombre física contra una mujer, debería haber un agravante de castigarlo más. Ok, fine, mucha gente lo entendemos. El tema está en que en violencia de género hay dos géneros, ¿correcto? Entonces, no debería haber también agravantes o circunstancias especiales cuando la mujer genera al hombre violencia económica, emocional, intelectual, todo lo que hacen más las mujeres. Seamos muy honestos. ¿Quién realiza más manipulación, control, desestimar, humillar? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Creo que ahí no va a haber discusión, lo hace más la mujer al hombre. Evidentemente, en todos los países del mundo occidental, los que realizan violencia emocional, intelectual y en particular la económica, ¿no? El yo busco proveedor, eso es violencia económica. Lo hacen mujeres a hombres. ¿No debería haber un agravante? Entonces, mi propuesta o mi idea de este video es: están los gobiernos, los políticos y el Estado realizando violencia de género hacia el hombre, porque solo está beneficiando a las mujeres y no están considerando al hombre. Y si hay dos géneros, si quieres aplicar una, tienes que aplicar la otra. Hay dos soluciones: o eliminas la violencia de género de seco, porque no hay un crimen que haga solo los hombres, o para cualquier violencia, cualquier agravante a un hombre, tiene que haber un equivalente para las mujeres, en diferentes contextos, obviamente. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misógino. Por favor, búscalo. En mi perfil vienen los datos. Al principio del capítulo ya habíamos medio platicado del tema de feminicidio. Es una locura. Eso básicamente es una violencia de género, porque alguna vez has escuchado androcidio, porque cuando existen, y hay muchos casos, de mujeres que le quitan la vida a hombres, pero pues ahí no hay agravante legal, es simplemente violencia doméstica o atentado de asesinato o como le llamen en tu país, o incluso asesinato. Incluso, ¿sabías tú que aunque los dos los clasificaran como asesinato, le van a dar más tiempo de prisión al hombre que a la mujer? Ya hoy en día estamos viendo en las noticias casos de mujeres que le quitaron la vida a su marido, su pareja, y las mandaron al psicólogo. Y ya no hubo prisión. El feminicidio es un claro ejemplo. Ya aparte en el mundo occidental, cada vez más son tipificados así. ¿Sabías tú que ya en este año, por lo menos en mi país, el 90% de este crimen en particular le llamaron feminicidio? ¿Me estás diciendo que 9 de cada 10 casos que desafortunadamente le quitaron la vida a una mujer por parte de un hombre fue por el hecho de que era una mujer? O sea, era un cuate que estaba loco y dijo: odio que tengan genitales diferentes que yo. Es ridículo, es ridículo. ¿Se imaginan ustedes una mujer que saliera a la calle y diga: odio a los hombres, voy a agarrarlos a golpes a todos? No pasa, pero tampoco pasa para el otro lado. El feminicidio es un claro ejemplo de manipulación por parte del gobierno, que es una manera de decir: no es culpa del gobierno, yo no tengo ninguna culpa, todo es culpa del hombre, todo. Entonces, a mí no me volteen a ver, a mí no me hagan responsable sobre la economía, los problemas de crimen organizado, de drogas, la poca educación. No. Fue porque odian a las mujeres. Eso es todo. Simplemente no debería existir la palabra feminicidio en la ley. Como concepto está bien, y habrá uno que otro loquito que lo haga, pero ¿en serio lo hacen por eso? Claro que no. Toda violencia de género es falso. Deberíamos eliminarlo de la ley. La ley, en teoría, debería ser justa, que es lo mismo que el feminismo. La ley y el feminismo deberían buscar igualdad. La ley es más grave porque debería buscar igualdad sin importar tu color, tu raza, tu religión, tus antecedentes, tu sexo, nada. Pero ¿estamos viendo realmente esa mujer ciega que no ve con una balanza equilibrada? Por supuesto que no. Hoy en día, claro que la ley se ha levantado la venda y está viendo: si es una mujer, hay que tratarla mejor. Cuando es la criminal, y si es la víctima, tenemos que castigar de inmediato.
Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.